This meeting is being recorded. Buenos días a todos. En nombre del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, le doy la más cordial bienvenida a este tercer webinar de la serie CECAP Webinars que hemos preparado mensualmente para ustedes. En el día de hoy vamos a tocar un tema que es bastante interesante, que es el tema de arbitraje y constitución. ¿Y por qué hemos elegido este tema para nuestro webinar mensual? Y es que la relación entre arbitraje y constitución data de bastante tiempo atrás. De hecho, muchas de las constituciones cuando se establecieron, las constituciones de los países hispanos, muchas de ellas ya contenían una norma que refería a la resolución amigable de disputas, inclusive algunas mencionaban el tema de arbitraje. Ahora bien, esta relación se entorpeció, por llamarlo de alguna forma, con la denominada doctrina Calvo, y el arraigo de nuestros países hispanos al no intervencionismo y a establecer cláusulas dentro de esta doctrina que impedía que los estados y los extranjeros, que en ese momento se les denominaba así, o internacionales, resolvieran sus diferencias a través de arbitraje. Esto pues es una cláusula que estaba en la doctrina Calvo y que de alguna forma remitía de forma exclusiva, expresamente, a los tribunales locales del país de que se trata. Ahora bien, a partir de los procesos de globalización, cuando se hace más evidente la necesidad de contar con mecanismos ágiles para la resolución de controversias, se estableció o se ha venido desarrollando el arbitraje y sobre todo el arbitraje internacional en los últimos 30, 40 años ha cobrado una gran importancia. De esta forma, algunos países, a raíz de diferentes situaciones, algunas por decisiones de tribunales judiciales, otras por políticas propiamente de Estado, han establecido dentro de la Constitución, o más bien restablecido dentro de las constituciones, el reconocimiento del arbitraje, inclusive el reconocimiento de la función arbitral como parte de la administración de justicia. En el día de hoy me acompaña Andrés Hanna y voy a permitirme leer parte de su hoja de vida, que es muy extensa. Andrés es socio de Hannah Hill Dispute Resolution y es ampliamente reconocido como uno de los especialistas en arbitraje internacional más destacados en América Latina. Ha actuado como abogado, como árbitro en un gran número de arbitrajes comerciales internacionales y de inversión, algunos de los cuales han involucrado proyectos de inversión más grandes de la región. Andrés también es vicepresidente de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI desde el 2021, presidente del Grupo Trabajo 2 de Solución de Controversias de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil, mejor conocida como NUTMI, y actualmente Andrés lidera un proyecto relativo a la interacción de recursos de protección constitucional y los instrumentos internacionales sobre arbitraje. Andrés, te doy la más cálida bienvenida a esta tu casa, CECAP, y muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros en este webinar y por supuesto estar en un día day off libre en Chile. Andrés radica pues en Santiago y pues bienvenido a esta tu casa. Adelante. Muchas gracias Liliana por esa cálida bienvenida. La verdad que Panamá para mí, donde tengo muchos amigos y tengo muchas relaciones, es un lugar que tengo cerca del corazón, así que una perfecta oportunidad para poder participar en este webinar. Agradezco, como dije, la posibilidad de tenerlo, así que
contrario, es un privilegio y un honor estar aquí hoy día con todos ustedes. Como dijo efectivamente Liliana, actualmente yo me encuentro conduciendo dentro del ámbito de ALARP, me encuentro conduciendo un proyecto que tiene que ver con la relación entre amparos o tutelas, ¿no? Constitucionales y los instrumentos del arbitraje internacional en Iberoamérica, porque incluye España. Pero en la presentación de hoy lo que me gustaría hacer es primero tratar de presentar cuáles son las posibles interacciones que uno ve entre el derecho constitucional y el arbitraje, hacer como un orden en esa presentación de cuáles son estas interacciones y luego referirme en particular a amparos constitucionales y eh, arbitraje internacional, como digo, Iberoamérica, pero básicamente en nuestra región latinoamericana. Como decía, y he preparado una presentación que la voy a subir la voy a subir en un momento, pero antes de achicar mi cara y poner la presentación, quería, como digo, saludarlos a todos y agradecerles nuevamente por participar en este evento. Así que si me permites, Liliana, voy a subir voy a subir la presentación, eh, que creo que es, ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Se ve bien? Sí la vemos bien. Bueno, excelente. Entonces, como les decía, cuando uno, a ver qué, ahí sí, cuando uno, a modo introductorio, déjenme partir a modo introductorio diciendo lo siguiente, todos los que nos dedicamos al derecho y nos hemos dedicado al derecho en las últimas décadas, hemos visto irrumpir lo que se conoce como el fenómeno de la constitucionalización del derecho, ¿no? Y eso no es algo único o que tenga que ver únicamente con materia arbitral, pero por ejemplo hemos visto la constitucionalización del derecho privado, hemos visto constitucionalización incluso de derecho administrativo. Y cuando hablamos de constitucionalización, básicamente lo que queremos referir es el fenómeno por el cual existe una aplicación directa de normas o reglas constitucionales a otros ámbitos del derecho, ¿no? Por ejemplo, el derecho privado en materia de contratos o principios en derecho administrativo, ¿no? Ahora, esta injerencia del derecho constitucional o aplicación directa del derecho constitucional que tiene que ver con el auge, ¿no es cierto?, del constitucionalismo moderno y la posibilidad de aplicar directamente normas constitucionales a disputas no necesariamente constitucionales, ¿no? Incluso entre privados, no es algo que sea ajeno al arbitraje. De hecho, si uno mira mira de manera sinóptica, ¿no? Eh, los procedimientos arbitrales y se pregunta de qué manera los procedimientos arbitrales y la Constitución eh, interactúan, uno puede ver, y déjenme a título, ¿no es cierto?, de simplificación, uno puede ver que actúan, en mi opinión, de dos maneras, o pueden actuar de dos maneras, ¿no? Por una parte, llamémosle un tipo de interacción que voy a llamar directa. ¿Por qué voy a llamar esta interacción directa? Es porque se trata de eh, casos en que los textos constitucionales consagran normas en las que se regula directa o indirectamente aspectos del arbitraje. Voy a llamar a esto interacción o interferencia directa. Es decir, hay una norma constitucional que se refiere explícitamente al arbitraje. Por otro lado, también puede ocurrir que las cortes nacionales, ¿no?, intervengan, interfieran en un procedimiento arbitral o en la etapa de ejecución, anulación de un procedimiento, de un laudo, en base a normas constitucionales. Generalmente de aquellas que consagran, ¿no es cierto?, algún tipo de acción constitucional para la protección de derechos fundamentales. A esto voy a llamar interferencias o interacciones indirectas.
esto es lo que tiene que ver con el amparo, que como dije, es el objeto del análisis del estudio a lo que me voy a referir en la segunda parte de mi presentación. La primera parte de mi presentación la voy a dedicar a hacer una revisión de las interacciones directas, en particular en nuestra región. ¿De qué tipo son estas interacciones directas? Yo diría que siempre uno puede, ¿no es cierto?, en materia de clasificaciones o categorizaciones, uno siempre puede agregar criterios diferenciadores, pero yo quiero dividirlas en tres, ¿no? Una, en que hay una referencia, como lo decía Liliana, directa en las constituciones al arbitraje, que voy a llamar referencia al arbitraje. Una segunda, en que existen ciertas limitaciones, o puede entenderse que hay ciertas limitaciones al arbitraje, cuestiones de arbitrabilidad, pero que tienen rango constitucional. Y luego algunas disposiciones que son relevantes para el arbitraje, por ejemplo, con sectores específicos de algún tipo de industria que están también en la Constitución. Comencemos con la primera, ¿no? Con las referencias directas al arbitraje en la Constitución. Si uno mira, por ejemplo, de manera interesante, diría yo, hay constituciones que reconocen el arbitraje como un derecho fundamental. No solamente reconocen la existencia o la posibilidad de arbitraje, sino que le dan la categoría, ¿no es cierto?, de un derecho fundamental. ¿Ah? Ahora, voy a volver sobre esta idea, pero esto no debería sorprendernos, porque todas las constituciones, ¿no es cierto?, de tradición democrática liberal, se encuentran amparadas en la noción de autonomía individual y el arbitraje se entiende es una emanación de esa autonomía individual de las partes, ¿no? De poder sustraer sus disputas al ámbito de las jurisdicciones en aquellas materias que llamaríamos o podemos llamar disponibles. Entonces, como vemos, la Constitución de Costa Rica, que está ahí en su artículo 43, dice que toda persona tiene el derecho, ¿no? Reconoce, como digo, el derecho eh, a terminar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros. De hecho, interesantemente, el artículo 43 está dentro del título Los derechos y las garantías individuales de la Constitución de Costa Rica. Una norma similar encontramos, por ejemplo, en la Constitución del Salvador. Ahora, existe una segunda categoría de constituciones que también se refieren al arbitraje, pero más que establecerlo como un derecho fundamental, lo que hacen es reconocen la posibilidad de la solución de controversias a través de arbitraje. Un ejemplo que ustedes conocen mucho mejor que yo, el artículo 202 de la Constitución de Panamá, que dice, ¿no es cierto?, que la Administración de Justicia también podrá ser ejercida por la jurisdicción, ¿no es cierto?, por jurisdicción que se determina conforme a la ley, y los tribunales arbitrales son explícitamente reconocidos ahí. Incluso se señala que pueden decidir sobre su propia competencia. En eso la Constitución de Panamá es interesante porque contiene una consagración constitucional del principio de competence, ¿no? Ecuador tiene un reconocimiento también de los procedimientos alternativos a la solución de los conflictos. Y adicionalmente podemos citar, ¿no es cierto?, la Constitución colombiana y la Constitución peruana, que tienen también un reconocimiento al arbitraje como un método válido de solución de controversias, ¿no? Y a eso podríamos agregar también a México, que no está ahí, pero el artículo 17 también establece que las leyes van a prever mecanismos alternativos de solución de controversias. Ahora, una pregunta interesante, ¿no es cierto?, es que nos preguntemos cuál es el efecto de este reconocimiento o consagración de la Constitución al arbitraje. Por supuesto que hay distintos grados, como hemos visto, pero ¿cuál es el efecto, ¿no? Y yo diría que hay dos tipos de efectos, si ustedes me permiten. Hay un efecto que yo llamaría político, ¿no?, que me parece relevante, y hay un efecto que puede ser normativo, jurídico, puramente jurídico. Al político a lo que me quiero referir es que de alguna manera el hecho que el arbitraje esté consagrado en la Constitución, uno puede entenderlo como una fortaleza, ¿no? Porque hay una protección del arbitraje, un reconocimiento al nivel más alto posible de la pirámide normativa, pero también como una debilidad, ¿no? Porque uno podría legítimamente preguntarse, bueno, ¿por qué el arbitraje tiene que estar consagrado en la Constitución? En los países donde el arbitraje es más fuerte,
no sé, por ejemplo, el Reino Unido, Francia, Suiza. Por supuesto que no hay ninguna regla en la Constitución que hable del arbitraje, y el arbitraje es completamente robusto. Entonces uno podría pensar que hay una necesidad de proteger al arbitraje frente a interferencias legislativas o un ánimo de querer de alguna manera, ¿no es cierto?, intervenir en el arbitraje de una forma que lo pueda debilitar. Entonces tiene estas dos miradas, ¿no? De hecho, me recuerdo alguna vez firmando unos contratos en Chile con una parte norteamericana, que la costumbre chilena era inicializar todas las páginas. El contrato tenía como 100 páginas. Y a mí me preguntó el abogado americano que por qué inicializábamos todas las páginas, no solo la última, que si acaso en Chile se perdían las páginas de los contratos, que había que inicializarlas, o los abogados las cambiaban después de firmarlas. Entonces, como digo, lo que puede parecer una práctica robusta también puede esconder una cierta debilidad. Entonces, al final, la cuestión de si consagrar o no consagrar en la Constitución los arbitrajes, yo diría que depende de la percepción del propio país, de cuánto necesita darle una protección institucional del más alto nivel al arbitraje, porque quiere de alguna manera cuidarlo o protegerlo de posibles interferencias. Lo que quiero decir es que no significa, a mi juicio, que el arbitraje esté más protegido o menos protegido en un país que lo tiene o no lo tiene, porque dependerá, repito, de cuáles son las necesidades particulares de ese país desde el punto de vista de la protección del arbitraje. Ahora, una pregunta interesante también es cuáles son los efectos normativos, jurídicos, que se derivan del hecho que el arbitraje esté consagrado en la Constitución, o llamémoslo así, de la constitucionalización del derecho al arbitraje, ¿no? Y yo diría que sí pueden haber consecuencias normativas o jurídicas. Por un lado, se puede entender que protege al arbitraje contra posibles objeciones basadas, ¿no es cierto?, incluso en convenciones internacionales o en legislaciones domésticas, ¿no? Es decir, la legislatura adquiere el deber de justificar cualquier restricción que establezca el derecho a arbitrar por vía de ley, porque existe una protección constitucional a hacerlo, ¿no? Y yo agregaría más, ¿no? Creo que el Estado está, el Estado también está de alguna manera obligado a establecer un marco legal e institucional que permita el goce de ese derecho. En el marco, y esto también es interesante, en el marco del arbitraje internacional, perdón, en el ámbito del arbitraje internacional, ese marco recae en gran medida en la Convención de Nueva York. O, podríamos también decir, en la adopción de la ley modelo, ¿no? Ahora, en algunos otros países, este reconocimiento constitucional incluso se ha firmado se ha utilizado para afirmar la competencia de la jurisdicción constitucional sobre el arbitraje. Es decir, porque el arbitraje está consagrado en la Constitución, entonces cuando se discuten cuestiones constitucionales, la justicia constitucional o la jurisdicción constitucional podría pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con el arbitraje, ¿no? Ahora, una pregunta antes de pasar a la próxima materia es si es necesario este reconocimiento constitucional del arbitraje, ¿no? Ahora, como les decía, creo que lo primero que uno debe hacer es considerar las características del sistema legal. ¿Y por qué digo esto? Porque pueden ser arreglos necesarios porque en un país se perciba que eso permitirá proteger, como digo, o robustecer o afirmar o incluso permitir el desarrollo del arbitraje de una manera más robusta. Pero estrictamente hablando, y hay un trabajo muy interesante de un profesor español, que es un buen amigo, así que lo adelanto, que tiene un libro que se llama The Constitution of Arbitration, que está publicado en Cambridge recientemente, y en ese libro él es un constitucionalista, que debe entenderse que el arbitraje es una emanación de la autonomía individual y como emanación de la autonomía individual debería estar consagrado o protegido, consagrado implícitamente en todas las constituciones, ¿no es cierto?, liberales, democráticas que se basan en la idea de la autonomía individual. Entonces, estrictamente, en ese sentido no sería necesario porque la autonomía privada puede considerarse como suficiente dado que el arbitraje o el derecho a arbitrar es una emanación de esa voluntad
de esa voluntad privada, o por lo menos el arbitraje comercial, ¿no es cierto? Es una clara emanación de esa voluntad privada. Ahora, eh, una segunda, una segunda área de regulación constitucional del arbitraje es que algunas constituciones de nuestra región establecen cuestiones de arbitrabilidad, objetiva y subjetiva, relativas al arbitraje. Es decir, por ejemplo, la misma Constitución de Costa Rica se refiere a la arbitrabilidad objetiva. Y si bien por una parte da el derecho, ¿no es cierto?, a la garantía constitucional al arbitraje, también establece que la arbitrabilidad se refiere a diferencias patrimoniales, ¿no? Es decir, a los ámbitos propios de lo que uno podría decir relaciones de derecho privado disponibles. Ecuador habla de materias que se puedan transigir, que son siempre las materias que se pueden transigir, son aquellas materias disponibles, ¿no es cierto? Sabemos eso. Y Perú habla de los conflictos patrimoniales de libre disposición, una idea similar. Pero es interesante porque uno encuentra a nivel constitucional una arbitrabilidad objetiva, que como sabemos establece un límite del punto de vista de aquello que es arbitrable, al establecer que solo se refiere a materias, como digo, a materias disponibles o patrimoniales. Y por otro lado, existen otras constituciones que se refieren a una arbitrabilidad subjetiva, ¿no? Y esa arbitrabilidad subjetiva consiste fundamentalmente en autorizaciones explícitas a entidades públicas a nivel constitucional o mecanismos a nivel constitucional para permitir que entidades públicas puedan arbitrar o participar en arbitraje. Un caso bien notable es Ecuador, y digo que es bien notable porque Ecuador tiene todo el tema, ¿no es cierto?, que arbitra una serie de temas públicos como las materias de petróleo, y otro es Perú, que bueno, en Perú se arbitra todo, pero Perú existe un ámbito muy extendido de las materias que pueden ser sometidas a arbitraje y como ven ustedes, tiene incluso internacional y como ustedes ven, tiene una consagración a nivel de constitución, a nivel de constitución política que da fundamento a esta posibilidad de entidades públicas de someterse a arbitraje. En tercer lugar, o una tercera materia de disposiciones, ¿no es cierto?, o de interacción del arbitraje de manera directa, es que, diría yo, es la vinculación del arbitraje con derechos fundamentales u otras normas de la Constitución, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, una decisión del Tribunal Constitucional peruano, en que el Tribunal Constitucional peruano entendió que, ¿no es cierto?, el hecho que existe una jurisdicción independiente, eh, que el arbitraje tenga una jurisdicción independiente, no significa que los árbitros no tengan que respetar o el arbitraje no tenga que respetar los principios constitucionales que informan la actividad de todo órgano que administra justicia. Por ejemplo, el debido proceso, ¿no? Por ejemplo. Y Brasil dice que los principios del debido proceso, por ejemplo, son aplicables indistintamente a los litigios judiciales y a los arbitrajes, pero yendo un poco más lejos, ¿no es cierto? En Alemania, por ejemplo, perdón, en Alemania incluso se ha establecido que la exigencia de imparcialidad e independencia de los árbitros proviene de reglas constitucionales que tienen que ver con la igualdad de armas de las partes en un procedimiento contencioso. Incluso en Europa hay un caso famoso, el caso Pechstein, en que la Corte Europea de Derechos Humanos hizo un análisis que es bien interesante, ¿no? Respecto de que en el arbitraje hay derechos renunciables y hay derechos irrenunciables. Y señaló que, ¿no es cierto?, la Corte estableció que cuando los individuos optan por ir libremente al arbitraje, pueden renunciar, como decía, algunos componentes del derecho a la protección judicial, consagrado en el artículo 6, ¿no es cierto? Por ejemplo, por ejemplo, el derecho a una audiencia pública,
¿no? Podrían las partes decidir, por ejemplo, que el arbitraje sea solo basado en papeles, ¿no? Sin una audiencia. Pero dijo que hay cosas a las que no se pueden renunciar, que serían irrenunciables. O sea, le pone un límite a la autonomía de las partes al ir al arbitraje. Y no hay sorpresa, una de esas limitaciones sería, por ejemplo, en que el árbitro, el adjudicador, tenga que ser alguien imparcial, independiente, ¿no? Entonces vemos, interesantemente, se hace una limitación que los derechos constitucionales establecerían también un límite a aquello que las partes podrían o no podrían renunciar o no del punto de vista de sus acuerdos arbitrales, ¿no? Y eso tendría que ver con ciertos derechos fundamentales. Por ejemplo, esto es como otro proyecto que me ha tocado liderar. Ustedes ya podrán ver que hago más cosas de las que debo, pero otro proyecto que me ha tocado liderar es un proyecto bien interesante en que participó algunos de los que están en la llamada, como el doctor Arrué y el doctor Miguel Ángel Cler, que es un proyecto de la CCI que tiene que ver con determinar cuál es el mínimo que un laudo debe contener para ser aceptable, ¿no? De hecho, el proyecto se llama The Bare Minimum y va a ser publicado el próximo mes en el boletín de la CCI, el proyecto y los participantes y el resultado. Y una de las preguntas que este proyecto hacía era si el país en cuestión admitía o no la posibilidad de que las partes acordaran que el laudo no tuviera razones. Un laudo sin razones, ¿no? No motivado, en el fondo. Interesantemente, la mayoría de las jurisdicciones sí lo permite. De hecho, la ley modelo considera la posibilidad de que las partes acuerden un laudo sin razones. Pero hay otras que con base en las razones constitucionales, por ejemplo, Colombia, en algún otro sentido, o Brasil, o Vietnam, por poner otro ejemplo, no permiten que las partes puedan acordar que el laudo no tenga razones porque entienden que toda acto de adjudicador o decisión de adjudicador debe necesariamente, como una cuestión constitucional o de base constitucional, basarse en estar motivada, basarse en razones, ¿no? Ahí tienen otro ejemplo de una limitación que tendría el arbitraje derivada de principios eh, constitucionales en base a lo que las partes pueden o no pueden acordar. Y en tercer lugar, y ya con esto termino esta parte, existen constituciones donde se establecen regulaciones sobre sectores estratégicos del país, estableciéndose posibilidades de arbitraje o limitaciones al arbitraje, como decía el caso de Ecuador en hidrocarburos es un ejemplo, eh, y como digo, ahí tienen ustedes, ¿no es cierto?, perdón, ese ejemplo. Ahora, adicionalmente, uno podría entender que hay otras aplicaciones de normas constitucionales o que podrían haber otras aplicaciones de normas constitucionales a un arbitraje. Por ejemplo, podría ocurrir que el derecho de fondo aplicable o en el derecho de fondo aplicable existieran cuestiones constitucionales o normas constitucionales que los árbitros debieran aplicar. Les voy a poner un ejemplo que conozco bien y de cerca, hasta el doctor Arrué, como decía en la llamada, que también lo conoce, y es que, por ejemplo, en las disputas, para el arbitraje relativos al canal de Panamá, las de construcción, como el canal tiene fundamento constitucional, hay reglas que están dentro del título 14, ¿no es cierto?, de la Constitución panameña, que se refiere al canal de Panamá, que son relevantes para la disputa como derecho de fondo que está frente a los árbitros. Entonces los árbitros tienen que aplicar normas constitucionales del país. Eso no tiene nada problemático y los árbitros lo han hecho regularmente, como digo, como normas de derecho de fondo. Una cuestión más complicada, a la que no necesito referirme ahora, pero la podemos discutir si ustedes quieren luego, es bajo qué, hasta dónde los árbitros podrían, por ejemplo, considerar la inconstitucionalidad de normas en aquellos países que existe un control difuso de constitucionalidad que lo tienen todos los que ejercen adjudicación bajo ese derecho de fondo, ¿no? Esa es una discusión algo más compleja.
que en mi caso, el caso concreto, lo que quiero discutir hoy día no está en el centro, es más bien periférica, pero la menciono como una de las cuestiones que podrían ser problemáticas en materia de constitución y arbitraje. Como digo, no es problemático que los árbitros apliquen normas constitucionales y las interpreten como parte del derecho de fondo, así como aplican las leyes. Algo más problemático es, como digo, si los árbitros podrían o no ejercer control difuso cuando les toca pronunciarse sobre la ley como ley de fondo, la ley de un país que permite que, que los jueces, al ejercer jurisdicción de manera difusa, apliquen control constitucional, ¿no? Bueno, dicho eso, permítanme ir a la segunda parte de mi presentación, que es lo que he llamado las interacciones indirectas. Y por interacciones indirectas me voy a referir, como digo, específicamente a la cuestión de los amparos constitucionales. En efecto, en un número no menor de jurisdicciones existen lo que se llaman estas acciones constitucionales, ¿no es cierto?, que proceden directamente eh, contra, que proceden directa o indirectamente contra decisiones de árbitros, y en algunos casos incluso se ha visto contra decisiones de la institución arbitral. Esto ocurre fundamentalmente, como digo, a través de estas acciones constitucionales que se llaman amparos, tutelas o, en el caso chileno, recurso de protección. ¿Cuál es la lógica que está detrás muy sintéticamente? Bueno, como sabemos, estos amparos, acciones de protección, acción de, de tutela o de inconstitucionalidad, son acciones o remedios constitucionales que se han expandido en nuestra región bajo la idea de la aplicación de la Constitución de manera directa en la solución de controversias con autoridades, pero también puede ser con particulares, ¿no? La lógica es simple y es la siguiente. Si hay un acto de autoridad o controversia en el que se encuentre amenazado, vulnerado o interferido un derecho fundamental reconocido en la Constitución, procedería en principio una acción de amparo o remedio constitucional para corregir esa interferencia. ¿Mm? Esta lógica ha permitido la intervención de tribunales en diversos ámbitos, ¿no? Y en áreas en disputa, por ejemplo, como el de rango legal, como el derecho civil, el derecho comercial o bien el derecho administrativo, ¿no? Ahora, esta acción adicionalmente es de carácter urgente o de carácter muy expedito porque, bueno, no puede ser de otra manera si lo que se trata es que está protegiendo, ¿no es cierto?, la interferencia con garantías constitucionales o derechos fundamentales, ¿no? Ahora, en esta simpleza que yo he expresado de esta acción, se esconde también su problemática, no en el ámbito del arbitraje, sino que en el ámbito general de su aplicación, que es que amenazan con, de alguna manera, interferir con el derecho de rango legal, o sea, saltándose las áreas que los derechos de rango legal han establecido para manejar una materia. Por ejemplo, el derecho de contratos contiene una serie de reglas acerca del objeto ilícito, acerca, ¿no es cierto?, sobre qué pueden recaer las obligaciones, etc. Pero si yo aplico y si yo digo que un contrato viola la Constitución porque contiene un objeto ilícito que es contrario a la Constitución y presenta una garantía constitucional porque hay una decisión de un juez, por ejemplo, que no entendió que había objeto ilícito, bueno, lo que yo voy a aplicar no es la lógica del derecho civil que se ha desarrollado por 2000 años para decidir cuándo hay objeto ilícito, sino que voy a aplicar una norma constitucional. Por ejemplo, falta de igualdad, discriminación, violación de la privacidad, etc. Con lógica constitucional, no con lógica de derecho privado. Ahora, bajo esta lógica simple, no debería sorprender que estas acciones o remedios pudieran ser aplicados en materia de arbitraje y en materia de arbitraje internacional. Acompáñenme, ¿no es cierto?, a explorar la siguiente premisa. Si en un procedimiento arbitral o en un laudo
se dice que se vulnera un derecho constitucional o una garantía, o un derecho fundamental o una garantía constitucional, estos remedios deberían en principio también poder ser aplicables. Si un tribunal de anulación o de ejecución de laudo permite que un laudo viole un derecho fundamental. Es decir, si por un lado uno dice que el laudo directamente el árbitro ha violado uno de estos, en su decisión, uno de estos derechos fundamentales, o que el tribunal, al resolver sobre anulación o ejecución, también ha permitido que el laudo lo viole, existiría, ¿no es cierto?, entonces la violación de este derecho fundamental, y en principio, ¿por qué no? Así como procede en todos los otros ámbitos del derecho de un determinado país, podría proceder este amparo o tutela. Es decir, podría haber directamente o indirectamente, como se dice, un amparo contra un procedimiento arbitral, ¿no? Planteada así la cuestión, uno podría preguntarse si estas acciones o estas interferencias, déjeme llamarlo así, de rango, estas acciones constitucionales o estas interferencias son o no son problemáticas desde la perspectiva del arbitraje comercial internacional. Es decir, ¿es o no es problemático que una acción de rango constitucional en un país, porque se dice que se ha violado una norma constitucional con ocasión de un laudo, directa o indirectamente, dependiendo, ¿no es cierto?, si es a través de un juez que confirme el laudo o directamente por el tribunal, es o no es problemática para los instrumentos del arbitraje internacional? Más específicamente, si son problemáticas a la luz de las reglas y principios del arbitraje internacional consagrados, y voy a referirme en dos instrumentos principales: la ley modelo y eh, la Convención de Nueva York. Consideremos lo siguiente antes de analizar esta pregunta fundamental. Y veamos, ¿no es cierto?, la posible tensión entre el derecho legal y su fundamento constitucional. Por ejemplo, no sería difícil argumentar que las partes podrían cuestionar la jurisdicción de un tribunal con el argumento que tienen derecho al juez natural o acceso a la justicia, ¿no? Dirían, dado que este tribunal no tiene competencia, se está violando mi derecho al juez natural o derecho a acceso a la justicia, y por lo tanto voy a presentar un remedio constitucional contra ese procedimiento arbitral. O en anulación, ¿no? Que se diga, ¿no es cierto?, que se ha violado el debido proceso de rango constitucional, y por lo tanto se diga que en el analizar la prueba, por ejemplo, al considerar un cierto aspecto de la misma o no considerarlo, se ha violado el debido proceso, o que no se ha respetado la igualdad de armas en el arbitraje, o incluso que, dado que los árbitros no eran imparciales o independientes, existe una violación flagrante de algún principio constitucional y presento un amparo. Pero más aún, también en el derecho de fondo, podría decir, ¿no es cierto?, que el no respeto a una norma constitucional, ¿no es cierto?, supone una vulneración del orden público y por lo tanto se encuentra afectado, ¿no es cierto?, del punto de vista de fondo, en la decisión de fondo del árbitro, el derecho constitucional de un determinado país. Para analizar esta pregunta de si esto es o no es problemático, quiero dividir mi respuesta en dos partes. Primero voy a dar una respuesta descriptiva, o voy a hacer una observación descriptiva, que es básicamente que voy a revisar de qué manera los países latinoamericanos regulan o el amparo respecto de los arbitrajes, o las tutelas respecto al arbitraje. Y la segunda, voy a hacer una observación normativa, que voy a tratar de anticipar una respuesta acerca de lo problemático o no problemático que esta interferencia podría ser. Bueno, comencemos entonces. Para efectos de hacer este análisis, lo que yo he hecho es que he dividido las jurisdicciones latinoamericanas y España, pero las jurisdicciones latinoamericanas en dos categorías: en las jurisdicciones problemáticas y en las jurisdicciones no problemáticas. Por jurisdicciones problemáticas me voy a referir a aquellas que permiten interferencias, sean directas o indirectas, con el arbitraje, a través de amparos constitucionales. Y por no problemáticas, aquellas que no lo hacen.
Comencemos entonces con las jurisdicciones problemáticas, o mejor dicho, las más problemáticas, que son aquellas que permiten una interferencia indirecta. Perú, por ejemplo, en Perú, desde el año 2011, la jurisprudencia considera, ¿no es cierto?, que el amparo directo procede. Lo limita a 3 casos, pero considera que procede el amparo directo. Amparo directo es directamente contra el procedimiento arbitral, ¿eh? Uno, cuando una parte invoca la vulneración directa de los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Es decir, lo que yo les decía, ¿no? Que el procedimiento arbitral viole un reconocimiento, una norma constitucional. Segundo, que el Tribunal Arbitral ejerció en su laudo control difuso, que es lo que les señalaba antes, ¿no? Sobre una norma que el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial ha declarado constitucional. Y tercero, que un tercero alegue que el laudo ha violado manifiestamente sus derechos fundamentales. En Colombia, por otro lado, también se permite una interferencia indirecta, nuevamente limitada, pero igual se permite. De hecho, la Corte Constitucional ha considerado, ¿no es cierto?, que la acción de tutela procede en casos excepcionales contra laudos arbitrales nacionales y en casos excepcionalísimos contra laudes internacionales, ¿no? ¿Cuál es la lógica de la Corte Constitucional colombiana? En que, conforme a la Constitución, los árbitros ejercen una función judicial transitoria y que la acción de tutela procede contra acciones judiciales. Y la Corte, luego de admitir la posibilidad de desarrollar una serie de requisitos bastante rigurosos, ¿no? Y como digo, ha señalado que tratándose de laudos internacionales, la Corte considera la procedencia de la acción de tutela solo de manera excepcionalísima. Ahora, ¿cuál es el problema? Y que lo dicen, ¿no es cierto?, todas las personas en Colombia que se dedican al arbitraje internacional. ¿Qué significa excepcionalísimo? ¿No? Porque si bien limitado, admite la posibilidad y solo admitir la posibilidad genera la incertidumbre, ¿no?, de qué manera procedimientos constitucionales pueden interferir de manera directa en un arbitraje. Tal vez el caso más radical de admisibilidad de recursos constitucionales contra arbitraje se da en la jurisdicción de Guatemala, donde existe el mayor potencial de interferencia. De hecho, la Corte Constitucional de ese país ha sostenido que el amparo tiene un ámbito de aplicación amplio y que los casos de procedencia son números apertos, ¿no? Y por lo tanto, no hay acto o poder que no pueda ser impugnado por esta vía, y por eso es común que en Guatemala se utilice este mecanismo para interferir con el arbitraje, ¿no? Es tal vez la versión más radical de las que he encontrado. Ahora, en segundo término, existen algunas jurisdicciones que permiten lo que se llama una interferencia indirecta o el amparo indirecto. ¿Qué significa esto? Que no procede directamente contra las decisiones de los árbitros, sino que contra las decisiones judiciales resultantes de los procedimientos de anulación o ejecución de laudos. ¿Se entiende, no? Es decir, lo que se dice es que si bien no procede contra la decisión del árbitro, si en la decisión de anulación el juez o de ejecución, el juez, ¿no es cierto?, al confirmar la decisión o admitir la ejecución, ¿no?, viola una norma, esa decisión viola una norma constitucional, sí procedería el amparo. Por eso se llama amparo indirecto, ¿no? Ahora, el hecho que sea indirecto no lo hace menos problemático, obviamente, ¿no? Porque, en definitiva, de lo que ocurre, ¿no?, es que, al igual que en los otros países, ¿no es cierto?, que señalaba, en definitiva, en un arbitraje internacional, uno podría encontrarse con la situación que existiría una acción constitucional con fundamento constitucional que atacaría, en definitiva, el laudo, porque atacaría la decisión de anulación, ¿no es cierto?, relativa al laudo, o atacaría la decisión de ejecución relativa al laudo, ¿no? Ahora, y voy a volver sobre esta idea, algunos de los que defienden el amparo en estos países sostienen que hay que reconocer que a veces se ha utilizado en estos países el argumento español, por ejemplo, el amparo para proteger el arbitraje, para fortalecerlo, porque se ha hecho para defender el arbitraje frente a acciones de los tribunales que lo han desconocido, ¿no? Es el típico caso en que una mala idea
termina produciendo resultados beneficiosos, ¿no? Ya volveremos sobre esta idea y veremos si eso es un argumento o un buen argumento para justificar que los amparos interfieran incluso indirectamente o se puedan interferir indirectamente con los arbitrajes. Por último, tenemos lo que llamamos jurisdicciones no problemáticas, donde los amparos no están permitidos contra arbitrajes o domésticos o internacionales. Y esos se dividen de dos maneras. Uno, en que tienen una disposición legal que lo permite, como el caso de Argentina, y otra, o Uruguay. Que lo que ocurre es que no lo permitan contra los árbitros, no lo permiten contra los que ejercen actos de naturaleza judicial, y se entiende que los árbitros ejercen actos, aunque sea parcial, de naturaleza judicial, y por lo tanto la jurisprudencia ha entendido que están excluidos, ¿no? Y Panamá, tiene su estrella ahí, ya voy a referirme al caso panameño, y que es particularmente encomiable, diría yo. Así como hablamos de los malos ejemplos de algunas de nuestras jurisdicciones, creo que Panamá es el mejor ejemplo que uno puede dar de una jurisprudencia muy razonable y que, en mi juicio, va en la línea directa de la relación entre instrumentos internacionales y arbitraje. Panamá, ¿no es cierto?, ha declarado constitucional el artículo 67, que establece que el recurso de nulidad es el único recurso que se puede, ¿no es cierto?, utilizar para recurrir de los laudos contra los laudos arbitrales. No me voy a detener en analizar ese fallo porque ustedes lo conocen, pero creo que lo más importante de este fallo, voy a volver sobre esa idea, es que el fallo lo que señala es que el carácter constitucional está dado por el hecho que, y esta es una idea muy relevante, por el hecho que los mecanismos de protección que están en el recurso de anulación como causales de anulación, en el fondo adecuadamente protegen las garantías constitucionales que están involucradas o que puedan estar involucradas en un arbitraje. Porque, en último término, el debido proceso, la imparcialidad e independencia, el derecho a presentar su caso, todas estas cuestiones constitucionales que típicamente podrían estar involucradas en un arbitraje, están debidamente, con rango legal, protegidas en el recurso de anulación, y por lo tanto ya se encuentra protegida la garantía, y en consecuencia el artículo 67 es perfectamente constitucional. Y ahí está, ¿no es cierto?, la segunda parte, donde el fallo de la Corte Constitucional de la tercera sala, ¿no es cierto?, en Panamá, dice que la regulación adoptada por el artículo 66 y 67 protege cualquier derecho constitucional que pueda estar vulnerado en el arbitraje, está protegido en el marco del recurso de anulación. Y bueno, y en Costa Rica, por vía puramente jurisprudencial, también se han excluido los amparos contra arbitrajes, se han declarado inadmisibles, y Chile, sin tener ni una legislación ni jurisprudencia en la materia, en general existe una doctrina favorable al hecho que no proceden los recursos o los amparos contra laudos o sentencias arbitrales, porque la lógica que se entiende es que si hay un tribunal interviniendo, el imperio del derecho ha sido restablecido y por lo tanto no procede el recurso de protección. Bueno, esto me permite llegar a la pregunta central ¿no es cierto?, o a la pregunta central que yo planteaba antes, ¿no? Y es, ¿son compatibles estos amparos con los instrumentos que regulan el arbitraje internacional? Esta es mi pregunta normativa, ¿no? Veamos cómo podemos enfrentar esta pregunta normativa, que he llamado normativa. El arbitraje internacional está construido sobre dos pilares normativos, lo que llamamos la arquitectura fundamental del arbitraje comercial internacional. ¿Cuáles son esos dos pilares normativos? Son la Convención de Nueva York y la ley modelo. ¿Y por qué por qué son tan importantes estos pilares normativos? Porque estos pilares normativos contienen aquellos principios que se entienden fundamentales en el arbitraje internacional y contienen el entendimiento generalizado y compartido de los países y de la comunidad internacional acerca de aquello que es, ¿no es cierto?, aceptable y de aquello que no es aceptable en materia de arbitraje comercial internacional. Y están basados en la aplicación uniforme y consistente
de estos principios fundamentales del arbitraje constitucional, ¿no es cierto? Y construido sobre la idea de que la armonización y la aplicación uniforme de estos instrumentos es fundamental para la certidumbre y el desarrollo del arbitraje comercial internacional. Si ustedes leen, por ejemplo, el preámbulo de la Convención de Nueva York o los trabajos preparatorios de la ley modelo, se van a encontrar con estas ideas básicas, ¿no? Es más, el éxito del arbitraje comercial internacional se debe a estos dos instrumentos. 169 países en el mundo han adoptado la Convención de Nueva York. Más de 100 jurisdicciones, 111 creo que son en el mundo, son jurisdicciones de ley modelo. Ahora, en el otro lado, estos instrumentos repelen, el arbitraje internacional comercial repele muy fuerte aquello que son cuestiones que podríamos llamar idiosincráticas, es decir, cuestiones peculiares o particulares de una jurisdicción. Se basa en la idea de uniformidad y armonización y por lo tanto rechaza lo que es particular o peculiar y que se sale de esta uniformidad y de esta armonización, ¿no? Y así nos encontramos con que, por ejemplo, y partamos por ahí, la ley modelo, ¿no es cierto?, de la CENUDMI se basa en la idea que hay un solo recurso, se basa, perdón, en la idea que los laudos son definitivos y vinculantes y que y que no se puede apelar, no hay revisión de fondo de los laudos y que el único recurso disponible, ustedes lo veíamos antes, artículos 67 y 66, ¿no es cierto?, de la ley de arbitraje panameña, es mediante lo que se llama una petición o recurso de anulación. El recurso de anulación tiene numerus clausus, ¿no es cierto?, en aquello por lo cual se puede reclamar que ha habido una anulación. Y estas causales de anulación taxativa son iguales a las causales de no ejecución de la Convención de Nueva York. Es decir, esta idea apela a la cuestión central, que los laudos son finales, ¿no? Ahora, si vamos a la Convención de Nueva York, la Convención de Nueva York también tiene causales de no ejecución que son taxativas, ¿no? Si uno ve el artículo 5º, ¿no? Dice, solo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia a instancia de la parte contra la cual es invocada, ¿no es cierto?, con las 5 causales que están en la Convención de Nueva York como causales que debe levantar una parte y las 2 causales que están como que el tribunal las puede determinar ex oficio, ¿no? Y ahí, ustedes la ven, no ha sido debidamente notificada la parte, no ha podido hacer valer sus medios de defensa, la constitución del tribunal arbitral ha sido irregular, ¿no? Y luego las cuestiones, ¿no es cierto?, que podrían ser, había cuestiones en las sentencias contrarias al orden público del país, o bien, ¿no?, que la materia no era arbitrable, ¿no? Entonces, planteada así la cuestión, el potencial problema que generan los amparos o las tutelas aparece de manifiesto. ¿Por qué aparece de manifiesto? Porque agregan una intervención de los tribunales ordinarios del país no considerada la ley modelo, que tiene el principio de intervención limitada. Recordemos que la ley modelo solamente considera que los tribunales pueden intervenir en aquello que está explícitamente señalado en la ley, ¿no? Y agrega un recurso, ¿no? Es más, las propias leyes de amparo, perdón, las propias leyes de los países donde se admiten los amparos contienen esta regla. Es decir, los amparos se adoptan contrario a lo que establecen estas mismas leyes de arbitraje, ¿no? Y por otro lado, las causales de invalidación del laudo son las establecidas con número clauso. Y aquí habría una causal de invalidación del laudo adicional, que sería la causal, ¿no es cierto?, de invalidarlo porque se estime que es contrario a un derecho constitucional por vía de amparo. Lo de la Convención de Nueva York es más problemático. ¿Por qué es más problemático? Porque ya no es una ley doméstica, la lex arbitri, es un tratado. Este tratado, como sabemos, establece que, como ya veíamos, la no ejecución solo se puede dar por aquellas razones taxativamente señaladas y los países no pueden crear causales adicionales de no ejecución de un laudo. Establecida así la cuestión, ¿no es cierto?, como digo, aparece de manifiesto el potencial problema que generan los amparos desde el punto de vista de los instrumentos internacionales. Ahora, alguien podría responder
a lo anterior, a esta problemática, señalando que en realidad no es un problema, porque por vía constitucional no se alcanzarían resultados similares a los que se podrían por vía de anulación o no ejecución, ya que estas causales responderían a los mismos principios o derechos que protegen los instrumentos de arbitraje de derecho internacional privado, es decir, protegerían las mismas normas que están contenidas en la ley modelo o en la Convención de Nueva York. Ahora, mi respuesta sería, o una respuesta que se podría dar en principio sería, que esto podría ser incorrecto en dos sentidos. Primero, porque sería innecesario o redundante, ¿no? Si ya está contenido, como dice la Corte Panameña, en el recurso de anulación, ¿por qué uno tendría que incorporar un recurso adicional ajeno al mecanismo de arbitraje internacional comercial que protegiera doblemente aquello que ya está protegido, por fuera de ese sistema? Pero yo diría que hay una respuesta que es más, que lo hace más problemática, y es que la experiencia en otras áreas del derecho muestra el riesgo de esta aproximación. ¿De cuál aproximación? De aplicar directamente normas constitucionales a cuestiones que tienen regulación legal en ciertos ámbitos del derecho. Es decir, supondría aplicar principios y derechos constitucionales que están en la Constitución y que tienen una interpretación constitucional doméstica, que supone ámbitos que tienen todo un desarrollo legal y jurisprudencial que les da aplicación específica. Por ejemplo, vayan al digesto de la CENUDMI, se van a encontrar el digesto de la CENUDMI con toda la jurisprudencia que hay sobre cuál es el alcance de las causales de anulación. O vayan, ¿no es cierto?, al yearbook de ICA y vean cómo ha sido aplicada las causales de no ejecución de la Convención de Nueva York desde el año 58 en adelante, que tiene una lógica propia de la institución que regula, que es el arbitraje internacional. La lógica del arbitraje internacional, que es propia, y no una lógica ajena que podría ser la lógica constitucional doméstica. Nuevamente, la sentencia que he señalado de Tribunal Constitucional en Panamá respecto a la inconstitución del artículo 66 y 67 es un muy buen ejemplo de aquello que yo estoy señalando. Ella se basa en el argumento de la redundancia, ¿no?, que ya está protegido. Y me parece que muestra con claridad cuál debería ser el camino que uno podría seguir. Ahora, la investigación en curso trata de mostrar, ¿no es cierto?, de una manera concreta, revisando todos los casos que ha habido, esta interferencia problemática a la que yo me he referido. Pero me gustaría, en relación a eso, adelantar tres posibles conclusiones con las que voy a terminar mi presentación, que tiene que ver con la compatibilidad de los amparos y el arbitraje comercial internacional, ¿no? La primera es que la mayoría de las leyes aplicables en materia al arbitraje internacional, que como ya decía, se basan en la ley modelo o de forma autónoma, prevén el recurso de anulación como la única vía para impugnar laudos. Lo mismo y en el caso de la Convención de Nueva York, el artículo 5 prevé causales para negar el reconocimiento y ejecución que son de numerus clausus. Tanto las causales de anulación, que son las mismas que las de no ejecución de la Convención de Nueva York, como ya lo ha identificado la Corte Constitucional Panameña, son fácilmente reconducibles a las cuestiones que uno podría pensar que podrían ser involucradas en un arbitraje que tienen un rango constitucional. Debido proceso, por ejemplo, ¿no? Debido proceso, derecho a una tutela judicial, etcétera, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿no es cierto?, como decía, una noción fundamental en arbitraje internacional comercial es repeler aquello que es idiosincrático. Y el amparo es paradigmáticamente idiosincrático. Introduce en el arbitraje comercial internacional cuestiones que son típicas y puramente de derecho doméstico, ¿no? Y por lo tanto, entra en tensión con los principios básicos que he señalado del arbitraje internacional.
y entra en tensión de una manera que podría ser, en el caso más benévolo, innecesaria, o en el caso, ¿no es cierto?, más problemático, introduciendo cuestiones ajenas. Entonces, en este contexto, lo que uno tendría que preguntarse es hasta dónde, ¿no es cierto?, es la introducción de estos amparos constitucionales en el arbitraje internacional en nuestra región pone en riesgo la armonización y aplicación uniforme eh, del arbitraje comercial internacional. Y el hecho que sea potencialmente favorable al arbitraje en un caso no evita el problema, porque simplemente sigue siendo, ¿no es cierto? Sigue siendo la interferencia de cuestiones que son más bien de rango doméstico, de desarrollo doméstico, en materias de arbitraje internacional que tienen un amplio desarrollo jurisprudencial y legal. Bueno, finalmente la investigación, que ya está llegando a su fin y debería estar terminada a fin de año, nos permitirá determinar cuál es el grado problemático y hasta dónde, ¿no es cierto?, esto efectivamente está generando una distorsión en las cuestiones de arbitraje comercial internacional y representa un peligro en nuestra región, que, insisto, eh, eh, por suerte para ustedes en Panamá ha sido resuelto de una manera ejemplar por su Corte Constitucional. Muchas gracias, Liliana. Con eso termino mi presentación. Voy a parar acá. Muchas gracias, Andrés. Vamos a abrir a preguntas y respuestas del público. No sé si tienen alguna pregunta. Por acá había alguna pregunta de David Mirachi. Dice el artículo 66. Bueno, creo que sobre el tema ya te has referido, pero no está de más leerla. El artículo 66 de la Ley de Arbitraje de Panamá establece que el recurso de impugnación ante la Sala Cuarta, que es de 3 magistrados, por la Corte Suprema de Justicia, es la única vía específica para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso de un arbitraje o en el laudo, y tomando en consideración que el control constitucional en Panamá lo ejerce la Corte Suprema de Justicia en pleno, que son 9 magistrados, si consideras que ese artículo 66 de la Ley de Arbitraje cercena derechos de las partes en un proceso arbitral, a limitar a una sola sala el control constitucional. Entonces, bueno, creo que ya lo habías mencionado, pero no está de más si refuerzas sobre ese punto específico. Excelente. Muchas gracias, Liliana. Como decía, la pregunta, ¿no es cierto?, que cae de cajón cuando uno revisa la introducción de los amparos o la justificación de los amparos en el ámbito del arbitraje comercial internacional, es preguntarse lo que yo decía, bueno, hay algo, ¿qué es lo que agrega, ¿no? En ese sentido, ¿de qué manera es necesaria? ¿De qué manera, ¿no es cierto?, podría existir vulneraciones de derechos fundamentales dentro del arbitraje que requirieran la intervención o la posibilidad de la presentación de un amparo? Y creo que lo que hace muy lúcidamente la decisión, ¿no es cierto?, en Panamá acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 66, es precisamente indicar que las cuestiones o las garantías constitucionales que pudieran estar involucradas en un arbitraje ya están recogidas en las causales de anulación que están contenidas en los artículos 66, 9 y 67. Y en consecuencia, dado que ya están contenidas, una vez que se conoce ese recurso de anulación, están siendo debidamente atendidas las posibles vulneraciones que hayan existido a esas garantías constitucionales a través de estas causales que con regulación legal capturan los posibles problemas de derechos fundamentales o garantías que pueden estar involucradas en un arbitraje. Por ejemplo, si hay una violación de la imparcialidad e independencia del árbitro, una cuestión de competencia, o, ¿no es cierto?, que se afectó el debido proceso o que no le permitió a una parte presentar debidamente su caso. Es decir, que ya las causales de anulación, ya que las cosas adecuadamente recogen o capturan, ¿no es cierto? Y por lo tanto ya atienden a una posible vulneración de esa garantía constitucional. En consecuencia,
que no es inconstitucional porque no está privando a las partes de que esas garantías constitucionales sean protegidas. Lo que ocurre es que son protegidas precisamente a través de estas normas de rango legal que se encuentran en la ley de arbitraje y que al ser objeto de un recurso de anulación van a ser vistas por un tribunal, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Por aquí había alguien con la mano levantada, pero creo que la bajó. Creo que era Gerardo Nieto Quintero. Gerardo, no Ujú. sé si ya el expositor te contestó la pregunta. Buen día, ¿cómo está? Un placer. Disculpe ¿Puedes usted la subirle el cámara. volumen un poco, por favor, a tu equipo? Sí, mi pregunta va por lo siguiente, ¿no? Y el doctor lo acababa de decir hace rato. ¿Cómo queda el control difuso de la constitucionalidad en los en los laudos arbitrales para lograr que ese laudo quede firme, ¿no? Esa es la pregunta. Y si me permite, doctor, un aporte a su investigación, podría anotar el artículo 253 y 258 de la Constitución de la República de Venezuela, hace referencia a la constitucionalidad del arbitraje. Y la otra es, en cuanto a los amparos en Venezuela, está limitada por la Ley Orgánica de Amparo Constitucionales y solamente se pueden incoar en aquellos casos en que no haya un recurso. Pero como usted bien lo sabe, pues un recurso de nulidad es para todos, ¿no? Entonces, la pregunta es con respecto al control difuso y lo otro era un aporte a su investigación, muy modestamente, si me lo permite. Gracias. Muchas gracias por el aporte, es muy bienvenido. Tenemos un reporte de Venezuela y por supuesto vamos a considerar eso, que de nuevo, ¿no? Es una manera indirecta de evitar que el amparo interfiera con los arbitrajes, en particular internacionales, porque obviamente al haber un recurso, como usted dice, el amparo queda excluido. Mire, la pregunta por el control difuso es una pregunta bien problemática porque es una pregunta que incluso es problemática a nivel doméstico, ¿no? Cuando se habla del control difuso que tienen, del control difuso que tienen los tribunales y que cualquier tribunal ejerciendo jurisdicción podría determinar que una norma es inconstitucional. Nosotros tuvimos en nuestro régimen alguna vez eso y se terminó porque generaba una serie de desórdenes y finalmente hoy día el poder está concentrado en el recurso de inaplicabilidad que está ante el Tribunal Constitucional chileno, por ejemplo, ¿no? Entonces, como digo, es una cuestión en sí problemática para la teoría constitucional de cuáles son los márgenes o la posibilidad de este control difuso en que cualquier juez de la República podría decidir que una determinada norma una determinada norma legal es inconstitucional. Yo tengo ahí en general la opinión que en principio no, el hecho que un tribunal arbitral le toque aplicar el derecho de fondo, aun cuando exista control difuso en un determinado país, el tribunal arbitral debería ser extremadamente deferente con el derecho local, especialmente si es un derecho ajeno, ¿no? Un derecho extranjero, y evitar el tratar, ¿no es cierto?, de entrar en cuestiones que son, de mi punto de vista, problemáticas, ¿no? Que el tribunal arbitral decida que una norma legal es inconstitucional. El tribunal puede interpretar los alcances de la norma, pero declararla inconstitucional me parece problemático. O sea, mi opinión siempre ha sido que hay un cierto límite en la analogía que se hace respecto de la jurisdicción la función jurisdiccional que pueden llegar a cumplir árbitros en relación a los jueces, ¿no? Creo que eso va en un lado en beneficio de los árbitros, pero por otro lado también establece ciertas limitaciones. Ahora, si un tribunal arbitral, déjeme decirlo así, decidiera, por ejemplo, que una norma legal es inconstitucional porque es contraria a la constitución del país que le toca aplicar, mi respuesta sería que en lugar de poder pensarse que eso vulnera una garantía constitucional y da lugar a un amparo, me parece que el recurso a la posibilidad de violación del orden público que está contenido tanto en las causales de anulación, que además recordemos que los tribunales lo pueden actuar de oficio, son las dos causales en que los tribunales pueden actuar de oficio. O sea, me parece que el orden público como causal de anulación y el orden público como causal de no ejecución
son salvaguardas, válvulas más que suficientes para que los tribunales, sin introducir recursos ajenos, puedan controlar laudos arbitrales en materia de una posible vulneración o errónea, mejor dicho, déjeme decir, errónea aplicación de la Constitución o dejar de aplicar una norma legal porque incluso considera que no es consistente con la Constitución. Sí, es difícil argumentar que las cuestiones constitucionales no puedan ser consideradas como parte del orden público de un determinado país. Y me parece que esa salvaguarda debería ser una salvaguarda suficiente en el ámbito propio del arbitraje internacional para dar cuenta de esa posible situación. Muchas gracias, Andrés. Hay otra pregunta por acá de Juan Ujú. Antonio Tejada. Bueno, más bien un comentario. Dice, habías mencionado que te ibas a referir a la postura española, al argumento español sobre amparo y laudo. Quedó Sí. como pendiente el tema. Sí, bueno, es que, como digo, uno cuando quiere enfrentar estas cuestiones siempre trata de presentar una idea y la ejemplifica más que presentar, ¿no es cierto?, un paseo por distintas jurisdicciones que a mi juicio siempre resulta como aburrido o tedioso y no da una idea clara de lo que se quiere decir. En el caso español es interesante porque el caso español, la forma de amparo del caso español es indirecto, ¿no? Y España es uno de los casos donde se dice que los amparos han funcionado para proteger el arbitraje, ¿no? Y para, por ejemplo, darle fuerza al acuerdo arbitral con fundamento constitucional. Pero no está ajena al mismo problema que yo indicaba, ¿no? Que sí ha quedado abierta la puerta para que de manera indirecta se pudiera considerar que pudiera haber un amparo contra una decisión relativa a un laudo arbitral en el evento que se considere que eso ha existido la vulneración de una norma constitucional. La jurisprudencia más reciente española ha ido acotando bastante esa posibilidad. Hay buenas señales, pero parecía un poco lo que decía Colombia, que se dice que tiene que ser excepcionalísimo si la puerta aún está abierta, ¿no? Bueno, y hay una última pregunta. Dice, ¿cuál ha sido la experiencia chilena en el plano constitucional con el arbitraje? Muchas gracias. Mira, la experiencia chilena es interesante. Es interesante porque es un buen caso yo diría, de sentido común judicial, ¿no? De aplicación práctica. ¿Por qué digo esto? Porque en Chile el recurso de protección que es el amparo constitucional, es una versión bastante radical. Y es bastante radical porque opera no solamente contra autoridades públicas, sino que también entre particulares, ¿no? Y el catálogo de derechos es bastante amplio sobre los cuales procede. Pero de un buen tiempo, pero desde los inicios de ese recurso se entendió que no procedía contra los jueces o actuaciones judiciales, porque cuando un juez estaba actuando, ya había un restablecimiento del imperio del derecho. Entonces no había una vía de hecho, ¿no? Y el recurso de protección es para proteger vías de hecho. Ahora, cuando se discutió la ley de arbitraje internacional chilena, la ley cuando digo como queda cuando se presentó la ley de arbitraje chilena, que es una copia literal de la ley modelo, esa ley tiene que ir a dos lugares para recibir una opinión sobre sus aspectos constitucionales, ¿no? E institucionales. Uno es a la Corte Suprema y el otro es al Tribunal Constitucional de manera preventiva. Y el Tribunal Constitucional dijo que la ley le parecía constitucional, y lo mismo dijo la Corte Suprema, pero en el entendido, y ahí abrió una señal de alarma muy grande, en el entendido que la Corte Suprema iba a poder, o los tribunales iban a poder mantener el control a través del recurso de protección, ¿no es cierto?, de posibles infracciones a garantías constitucionales. Es decir, abrió la puerta para que pudieran existir recursos de protección o amparos constitucionales contra actuaciones en materia de arbitraje internacional. Es decir, no declaró inconstitucional el artículo equivalente, creo que es el nuestro, el 34, creo es, que es el de la ley modelo sobre anulación, que es el equivalente al 66, dijo que era constitucional, pero en el entendido
que eso no excluía la posibilidad, bueno, pero esa posibilidad se le ha cerrado la puerta por los tribunales y se han declarado en general inadmisibles. No hay casos de recurso de protección admitidos contra árbitros internacionales o contra laudos internacionales, ¿no? Em, y se ha entendido que el único recurso disponible es el recurso de anulación que está contenido en la ley. Y por lo tanto, em, por lo tanto, como digo, en la práctica, por eso dijo que el caso chileno es que no hay ni una jurisprudencia ni una norma, pero si bien hubo una en el año 94, cuando se adoptó la ley de arbitraje comercial, hubo una tremenda alarma porque se parecía que estuviera abriendo la puerta. Esa puerta nunca se ha abierto. Esa puerta se mantiene cerrada y ya luego de 20 años de aplicación de la ley, uno puede estar confiado en que esa puerta está tiene un buen candado, ¿no? Se mantiene bien cerrada. Bueno, creo que se han absuelto todas las preguntas. Mira que me parece muy interesante todo este estudio que estás haciendo y que sea en el ámbito de ALAR, que pues como ustedes saben, pues es la Asociación Latinoamericana de Arbitraje y de Arbitraje Internacional. Creo que los que no se han suscrito a ALAR, es buena hacer la propaganda de soy miembro de ALAR, pero es bueno hacer la propaganda porque creo que es una organización que académicamente está lanzando muchos proyectos como este tuyo, Andrés, y como los que has estado mencionando. Y el tema de constitución, este es el segundo estudio que se hace sobre el tema de constitución, porque recuerdo que en pandemia se hizo como un recuento y algunos, Claro. incluyéndome, participamos en lo que, cómo estaban regulados los instrumentos, básicamente, la visión con la que tú estás abordando este tema, más bien es, ya sabemos cuáles son los instrumentos que se están dando, ahora cómo está regulado y cuál es el impacto real que está teniendo en el arbitraje. Y bueno, va a depender un poco de país en país, como tú mencionabas, pero muy acertada pues la decisión de la Corte Panameña y qué bueno la banderita esta de Panamá, de que contemos con ese espaldarazo a la jurisdicción arbitral, porque en Panamá es una jurisdicción, pues como tú ves, a nivel constitucional se fue reconocido como una jurisdicción. Y bueno, tenemos otros fallos pues que le han dado también un espaldarazo al arbitraje, como que tampoco caben sobre la figura propiamente del árbitro y demás, de las instituciones también. Pues así hace como un control constitucional o una resguarda constitucional importante en el caso del desarrollo del arbitraje. Así que pues, no quiero dejar pasar esta oportunidad, Andrés, para agradecerte una vez más el que estés con nosotros, a la audiencia que se conecta mes a mes con nosotros. Lo tratamos de hacer siempre la misma fecha, que son los jueves, para efectos que lo puedan agendar con tiempo. Así que vamos a estar anunciando el del mes de septiembre. Sí. Y finalmente, queremos, pues con este código QR, pueden accesar a la cuenta de SECAP de YouTube. Ahí estamos posteando todas las actividades de SECAP que se están dando, de los webinars que pues quedan consignados a las personas que no se han podido conectar. Es importante y les va a estar llegando también ese código para que se puedan suscribir al canal de YouTube y tener charlas como esta, Andrés, que ha sido sumamente interesante y que nos ha permitido tener un pantallazo bastante completo de hacia dónde estamos en Iberoamérica y también hacia dónde vamos. Así que con eso te dejo, Andrés. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Liliana. Nuevamente quiero agradecer la oportunidad y como tú dijiste muy bien, la razón de enfrentar esta investigación, esta pregunta, es para tratar de responder lo que entendemos que es la pregunta de verdad relevante, que no es una visión descriptiva, sino que normativa, y porque muchas jurisdicciones están siendo afectadas como centros de arbitraje por tener la posibilidad de amparo, porque las partes extranjeras consideran eso como un riesgo en la jurisdicción y por lo tanto hemos pensado que esa pregunta de la compatibilidad con los instrumentos internacionales es una pregunta crítica para el avance del arbitraje internacional en nuestra región. Así que agradezco el foro, agradezco la oportunidad. Nuevamente, es un gusto siempre, como digo, espero estar en persona prontamente en alguna oportunidad
en Panamá y bueno, y como digo, les mando un abrazo a todas y a todas por esta posibilidad y espero verlos pronto en una próxima. Felicitaciones por la iniciativa a ti, Liliana. Un abrazo grande. Un abrazo y buenos días a todos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.